Bienvenidos todos una vez más a una sobremesa con el GBU. Los platos ya están quitados de la mesa y vamos a dar paso a estas cálidas conversaciones posteriores al almuerzo. Si usted está almorzando, no hay problema. Vamos a recibir inmediatamente a nuestra entrevistada del día de hoy, eh, la Ale Venegas, que ya me está enviando la solicitud. Muy bien. Aceptar esa solicitud para poder conversar con ella. Todos ustedes también son parte, así que les invitamos a sumarse a esta transmisión con algún agüita calentita para este día tan helado. Ale, ¿me escuchas? Te escucho, buen hombre. ¿Tú? Yo ahora te escucho bien. No funcionaron los audífonos, pero sí te escucho. Escucha. ¿Sí? Sí, si tú me escuchas, entonces está todo bien también. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, pues Alecita? tomando acá una agüita caliente. ¿Sí? ¿Algún té en especial? ¿Pastito en especial? No sé. No, en verdad, hoy no tomé té. Hoy decidí hacerme como un chocolatito caliente porque en el lugar donde estoy, en el DEPA, hace un montón de frío. Y aunque acá en Santiago hoy tenemos un poco más de sol y está bacán, igual esta parte es súper helada. Así que Me imagino. necesito refuerzos. Sí, sí, está muy helado. Yo estoy en Osorno ahora para los amigos que se están sumando. Y está lloviendo mucho, de hecho por eso estoy lleno de tinieblas porque prácticamente no hay una hebra de sol hoy día de luz solar, pero se hace lo Chuch. que se puede. Oye, qué alegría poder compartir contigo esta sobremesa, bienvenida a este espacio. Ponte cómoda, que sea una sobremesa bien tranquila. Invitamos a todos los amigos también a hacer sus preguntas, si es que quieren incomodar esta tranquila sobremesa lo pueden hacer, no hay problema con eso. Pueden hacerle preguntas incómodas a Josías también. No, no, eso no. Nosotros ponemos las reglas. Eh, Las Ale, me gustaría dictaduras. que te presentes al más puro estilo del GBU, que nos pudieses comentar desde dónde estás transmitiendo, quién eres, etcétera, y qué estudiaste también, para que la gente que nos está viendo pueda saber. Ya, súper. Bueno, yo estoy desde Santiago en este momento. Aquí es donde vivo y he vivido toda mi vida. Trabajo en el GBU hace ya casi 5 años como asesora, pero participé en el GBU cuando era estudiante y desde ahí que estoy vinculada. Y eso ya hace un buen rato atrás, pues el 2007 fue mi primer núcleo. Eh, lo recuerdo. Después de ese núcleo nunca más participé, pero después volví. Pero, Te vamos a ocupar ese tema. y sí, y estudié Ingeniería Civil en Computación en la UTEM de Macul. Ahí está la Facultad de Ingeniería de la universidad. Así que, Buenísimo. ¿Algo más que añadir, quizá? No por el es momento. que es muy profunda tu pregunta, ¿no? Pero bueno. ¿Quiénes somos? No, sí, no, creo que quizás por ahí pueden interrumpirme con otras preguntas, pero Dale. Si creo que quieren hasta saber ahí. cosas más profundas de la Ale, entonces pueden especificarlas en la cajita de comentarios. O menos Eh, profundas también. claro, vamos a hablar de algunas cositas relacionadas al GBU también, de la vida de Ale, y voy a darle una pista a los amigos quizás nos están viendo, vamos a hablar también sobre eso. Pocos Eh, entienden esa seña. claro, la señal. Ale, ¿cómo fue tu acercamiento a la fe? ¿Desde cuándo empieza este caminar cristiano? No sé, si hubo un encuentro personal o fue un proceso, no sé si nos puedes relatar algo acerca de eso. Sí, yo creo que ha tenido varias etapas este encuentro con Jesús, porque bueno, no sé si en algún momento de la vida llegamos a tener una comprensión total de lo que es el Evangelio y eso va creciendo, creo, a través de los años. Pero sin embargo, yo sí recuerdo un hito, digamos, un momento inicial donde llegué eh, al asunto este de la relación personal con Jesús, porque yo vengo de una familia de tradición católica,
tanto por el lado paterno como el materno. Entonces, como que siempre estuvo presente la figura de Dios de alguna manera, así también como la de la Virgen, los santos, y en el fondo esta fe y esta espiritualidad. Entonces, como desde chica, yo no sé, pues, en la noche repetíamos el Padre Nuestro, con mis hermanas competíamos para quién lo decía más rápido. Pero estaba, digamos, esta conciencia de Dios, ¿ya? Claro. Pero creo que incluso yo podía decirte, sí, en Semana Santa celebramos que Jesús vino a morir por la humanidad y para salvarnos. Pero eso nunca había tenido, digamos, una implicancia personal. Era una cosa, un asunto muy de Dios salvando a la humanidad y perfecto, cada quien continúa con su vida y qué lindo, qué bello, pero no más. Y creo que, y cuando tenía 10 años, mi mamá tenía una amiga que era como su amiga de la vida, del colegio y todo. Ella llegó a la fe antes que nosotros, a la fe, digamos, cristiana evangélica desde una perspectiva más chilena. Y, y la verdad es que ella insistió mucho a mis papás. Y esa es una historia que ellos la pueden contar mejor que yo, porque yo era muy chica para cachar lo que había pasado entre medio. Pero lo que sí sé es que muchas veces no. Y mi papá, el día domingo era un día sagrado para descansar, entonces jamás iba a ceder su día de descanso, y menos, como son sus palabras, estoy citándolo, para ir a meterse con los canutos. Entonces, hasta que en algún momento, y yo digo, bueno, fue el Espíritu Santo simplemente, que él aceptó. Y cuando mi papá aceptó que pudiésemos ir, que fue un día del niño, lo recuerdo, y había una actividad especial también de predicación para los niños y todo, y yo me acuerdo que a mi corta edad me impactó mucho de la predicación, no que yo no supiera la gran historia, sino que el momento en que la persona dice, bueno, como Dios quiere relacionarse contigo. Y de ahí creo que fue como un cambio para mí, fue toda una revolución en mi vida, de que este gran Dios, que para mí estaba allá en el cielo arriba, realmente quería una relación personal. Y de ahí comienza un caminar, y también mis papás nos apoyaron a mí y a mi hermana a poder ir a la iglesia, porque comprenderás que con 10 años no me iban a mandar sola a la iglesia. Entonces, Claro. si mis papás no me llevaban, no me iban a mandar una micro ahí sola. Así que, como que ahí podríamos decir un hito de inicio en este descubrir la fe. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, a corta edad entonces ya comenzabas a dar tus primeros pasos firmes en la fe evangélica cristiana. Buen dato, no tenía idea. Por eso me gustan mucho estas sobremesas. Descubrimos cosas nuevas de nuestros invitados. Eh, Cuando piensas en la palabra GBU, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un giro muy brusco de la conversación, pero Cacha. Bueno, desde los 10 años ahora vamos a hablar del GBU. Sí, la vida pasa rápido. Lo primero que pienso cuando pienso en el GBU, esa fue la pregunta, perdón, ¿cierto? Ya. Chuta, un sutil giro. pienso un poco, pues sí, me dejaste así. Pero pienso que cuando pienso en GBU, pienso en una instancia de renovación de la fe, de un espacio de preguntas, un espacio para pensar la fe también, y quizás pasar de una fe más quizás infantil, no en el mal no en un sentido de menosprecio, ¿ya? Porque creo que los niños tienen mucho que aportarnos, ¿ya? Pero nosotros quizás minimizamos eso, pero sí a una fe un poco más adulta, más pensada, más madurada, y con un permiso en un espacio seguro también para hacer preguntas que de repente en la iglesia pareciera que no está tan bien hacer. Hay algunos espacios en donde bacán, se puede hacer, pero a veces no está bien visto tener preguntas sobre lo que uno cree. Pero creo que eso, un espacio para pensar la fe. Genial. Voy a anotar eso por acá. Ahora sí, entre ese primer encuentro a los 10 años y el descubrir el GBU, ¿cómo sientes que fue madurando la fe en ti? La adolescencia, no sé, la juventud, las locuras de la vida. Yo creo que, mira, yo no fui tan rebelde, hermano, pero no. De hecho, yo era como una niña bien comportada en general, ¿ya? No viví muchas experiencias alocadas, pero creo que ese fue un tema, justamente, que yo creo que
que mi caminar cristiano, yo tenía como mucho ánimo de aprender. Entonces, no sé, me encantaba, era muy ñoña en términos de la fe, como que ir a la escuela dominical en ese tiempo, llegamos a una edad tardía para ir a la escuela dominical, porque ya iba a pasar a los adolescentes en pocos años, y empiezas a hacerte otras preguntas también, empiezan a cambiar los diálogos, entonces ya no se trata de hablar solamente de personajes bíblicos y sus enseñanzas, sino que empiezas a hacerte preguntas sobre cómo te vinculas con el mundo y lo que está pasando en el mundo, lo que las hormonas te empiezan a producir también en la adolescencia, lo que, ¿cachai? Como un montón de cosas que van pasando que pareciera que están súper desconectadas de tu realidad adolescente de día sábado en los juveniles. Entonces, creo que fue cambiando un poco en eso, en hacer el vínculo, y yo creo que hubo muchas cosas que no conecté, o sea, muchas cosas que no, que yo sentía que era como un bicho raro al vivirlas, al tener un espacio con mis compañeros en el colegio y el espacio en la iglesia. Entonces me aferré un poco a mi fariseísmo, que llamo yo, porque yo sí me creía una buena persona en términos de fe, me portaba bien, ¿cierto? No como mis otros amigos adolescentes, no, pero sí como que jugaba muy rápido porque me gustaba saber y como que era muy tajante, muy falta de gracia, la verdad, en mi adolescencia también. Entonces decía, oye, pero si la Biblia dice esto y como, ¿por qué no lo cumplimos? Así como que si la cosa es tan sencilla. Y yo creo que Claro. después creo que hubo un momento también bajo mío, donde yo sí me descubrí más pecadora de lo que realmente había sido consciente nunca en mi vida, y descubrí como la gracia de Dios en esa miseria que yo sentía. Y fue súper potente porque para mí me cambió mucho. Y eso hizo que yo también tuviera una mirada súper distinta de los procesos de los otros. Yo era, bueno, y todavía soy bastante juzgadora, pero era peor. Tuve una mirada como distinta, de poder decir, chuta, como en verdad el otro está viviendo algo difícil, quizás está luchando con algo en particular y hay que acompañar en ese proceso, no apiedrar en el proceso, ¿cachai? Entonces creo que esas cosas fueron marcando mi caminar, y el GBU en ese sentido fue clave, porque me enseñó a acercarme a la palabra de una manera distinta, a apreciar la comunidad. Ya, yo vivía muy en solitario mi fe también, a pesar de tener muy buenos hermanos a mi alrededor, pero vivía mi fe muy en solitario, porque yo me creía muy capaz, ¿no? Como muy hermana mayor en el relato del hijo pródigo. Eh, entonces, creo que un poco eso ha ido cambiando, como mi comprensión de quién soy yo y lo pecadora que soy, y como lo grande que se ha hecho Cristo en mi vida. Eh, así que, sí, Qué eso. bien, qué bien. Oye, qué genial ese relato y qué bueno el cambio. Justo respondes también a otra pregunta que hubiese hecho yo en cómo interviene GBU en esto, pero también nos relata un poco Mm. que apoya mucho este sentido de la comunidad y eso es bien, bien bonito. Por ahí Emma decía que se nota harto el cambio. Bueno, yo creo que todos los que hemos compartido con la Ale, si escuchamos este relato no lo creeríamos. Sería muy diferente. Eh, Así que qué maravilloso, qué bueno el Señor obrando también por medio de este Mm. movimiento. Recordamos a todos nuestros amigos que están viendo esta transmisión que pueden acompañarnos con algún tecito, cafecito, o si están almorzando no hay problema, tampoco los vamos a juzgar por eso. Yo tengo un té de boldo, Ah, buena. pensando un poco en sí, recordando un poco también la escuelita. Para irnos, Girard Ah, dice mira. que nos saluda, nos quiere mucho a ambos. Saludos para Girard, Saludos, saludos. besitos para él. Bien, mientras llegan las preguntas de nuestros amigos, cuéntanos entonces cómo se dio este acercamiento al GU, cuándo lo descubriste, cómo lo conociste, cómo llegó a la vida. Oye, el Lema está tomando desayuno. Tampoco te juzgamos, hermano. Está bien. ¿Cómo, cómo llego al GBU? Mira, la verdad es que cuando íbamos a entrar a la U, en la iglesia a la que yo asistía en ese momento, habíamos como una generación de poquitos, porque era una iglesia pequeñita, habíamos tres que entrábamos ese año a la universidad. Entonces nuestro líder de jóvenes en ese momento, el hermano chico de Daniel Varela, que también conoció del GBU, él era mi líder de jóvenes, el Gustavo. Entonces el Gustavo Varela nos contó que el GBU existía.
y dijo, si en su universidad ustedes se encuentran con GBU, como porfa vayan. Pero obviamente esa fue una indicación inicial, no estábamos obligados a asistir ni nada. Y yo me acuerdo que yo llegué a la U, muy polla, tenía mucho miedo de entrar a la U ahí, mechona. Entonces entré a la U y vi el GBU tenía un diario mural, legal, oficial de la universidad. Entonces tenía un espacio ahí y yo vi muchos avisos. Entonces tú estabas obligado a pasar por ese pasillo, siempre. Porque además quedaba cerca del casino, entonces, y mi facultad no era muy grande tampoco, ¿ya? Así que siempre pasaba por ahí, y yo miraba y decía, oh, ese será el GBU, ¿cachai? Como lo que me decía este chiquillo del Gustavo. Pero el asunto es que yo miraba y como que tenían muchas reuniones, era como devocionales, lunes, martes, así como que, loco, llenos de actividades y yo, buena, como, qué bacán, pero yo igual estaba viviendo un proceso de que yo le tenía mucho miedo a la U, no sabía si me la iba a poder, no sabía si involucrarme o no en algo, porque yo dije, pucha, yo la verdad pensaba que yo iba a fracasar en la U, porque yo dije, no me va a dar, ¿cachai? Pero bueno, ya entré acá, el señor me trajo hasta acá, démosle y veamos qué pasa. Entonces no quise ir a investigar sobre todos estos letreros, y además porque aunque usted no lo crea, sé que otra cosa que podría sorprender a algunos, yo todavía, pero menos, pero ahí era peor todavía, yo sí siempre he sido muy tímida y me cuesta mucho, me costaba, ahora ya no tanto, ahora puedo actuar mejor gracias al GBU. No. Entonces, me costaba mucho entrar a círculos sociales, me daba mucha vergüenza, no era una persona de conversación, esto de hablar en público, ¿no? Como, y llegar a un grupo nuevo, olvídalo, ¿por qué voy a hacer eso? Era como, qué bacán, pero eso no es para mí. Ya, claro, como que de los evangélicos introvertidos, ¿ya? Entonces, todas esas cosas se unieron para decir, creo que no es este el momento de ir. Entonces así pasó mi primer año, básicamente. Yo seguía mirando los letreritos, pero algo que no noté es que esos letreros fueron los mismos todo el año. Entonces yo después del año siguiente supe que el GBU nunca estuvo activo el año que yo entré a la universidad. Esos letreros de años anteriores, y no existe el GBU, así que qué bueno que nunca fui, porque hubiese sido súper triste llegar al lugar, la sala, a la hora, y nadie llegó, hubiese pensado lo peor del GBU. Entonces, ni siquiera hubiese intentado ir de nuevo. Entonces, efectivamente, el GBU había muerto en mi universidad ese año, el año que yo entré, y se reactivó al año siguiente. Entonces, ahí sí había nuevos letreros y yo volví a ver esos letreros al año siguiente y dije, ya, este año sí. Y fue también un poco porque yo estaba viendo una crisis como de fe, por decir de una manera, donde me encontré con escenarios muy crudos por actividades de verano. Yo asistía a unos campamentos con una ONG que trabajaba con niños de hogares de menores, de poblaciones más vulnerables, y había una realidad tan cruda que en algún momento me hice la pregunta sobre la predicación del Evangelio. Yo decía, ¿cómo yo le digo a estos niños que Dios los ama si han sido vulnerados? ¿Cómo les digo a estos niños, además, que tienen que arrepentirse de su pecado? Es como no sé, los pasos para evangelizar a alguien, y es como, ellos ya están viviendo una vida terrible y yo les tengo que venir a decir esto y que acepten a Jesús como Salvador. Me parecía tan poco, como sin sentido, ¿cachai? Es como, ¿qué es el evangelio realmente? Entonces yo venía como con esa crisis, y eso me generó muchas preguntas, y ahí yo dije, ya, voy a buscar el GBU, porque sí, como que la vida carece de sentido, y si hay que hacer algo, que bueno, que sea por el evangelio y todo eso. Y ahí fui, y como por ahí en el chat mencionó el Gustavo, mi primer núcleo fue en ese primer semestre de mi segundo año, y estaba Gustavo Sobarzo como asesor, y él daba el tema, lo recuerdo, habló del hombre rico, no, del joven rico. Y a mí lo que me impactó fue eso, fue que yo llegué, y primero me dieron una bienvenida bacán, hay unos pormenores, yo llegué a una sala, y bueno, yo también llego siempre antes de los horarios, entonces yo estaba como ansiosa como 20 minutos antes afuera de la sala, pero no veía a nadie, ni luces, nada. Y de repente llega una niña, y obviamente, ya hablamos de mi timidez, yo estaba lejos, yo estaba observando desde lejos la sala a ver si alguien llegaba. Entonces yo estaba lejos, y caché que sí, como piola, si no, yo estoy estudiando acá en el pasillo, y llega una niña,
que la voy a mencionar, la Katy Castillo, llega a poner un letrero en la puerta y mira y se va, porque obvio no había nadie alrededor. Y la Katy pone, y yo espero que ella se vaya, que baje la escalera. Entonces yo me paro, me acerco a mirar el letrero, y el letrero decía GBU en la sala no sé cuánto, se había cambiado. Y era una sala que yo nunca había ido, no sabía que existía, porque al final descubrí que no era una sala, era el cuarto piso del edificio de mecánica, que era como una especie de hall abierto, y había un laboratorio. Entonces el GBU se iba a juntar en ese hall, que igual era muy piola. Así que, básicamente, yo hice otra cosa más extraña, y es que me apresuré, porque yo no sabía dónde era ese lugar, para no perder de vista a la niña. Entonces yo la iba siguiendo de lejos. La iba siguiendo de lejos, y dije, ya, voy a seguir a la niña, porque la niña tiene que ir a GBU, pero me daba mucha vergüenza hablarle. Entonces, ahí para que vean mis niveles de timidez. Pero entonces la seguí, y subí. Y mientras subía esa escalera al cuarto piso, veo a este grupo de gente reunida, y que eran varios chiquillos que, bueno, hasta el día de hoy con algunos tengo contactos, pero ese fue mi primer núcleo. Después de ese núcleo nunca más fui, pero porque el horario no me daba, hasta el siguiente semestre, pero fue una muy bella experiencia, me marcó ese tema profundamente. Oye, qué bonita historia. ¿Cuántas personas quizás también han llegado muy tímidas? Me recuerda brevemente una historia de una niña en Valdivia, que también llegó casi de manera muy similar. Vio el logo de un polerón de alguien de la U y lo fue siguiendo porque tenía el Lo dedo fue siguiendo. también en Igual las es sombras. como medio, claro, un poco psicópata, pero bueno, está bien. Somos los introvertidos, somos así a veces. Pero qué bien, pese a todo eso pudiste llegar. Qué bonita Sí. historia. Eh, ¿Y nos podrías comentar algún recuerdo de estudiante, quizás, no sé si de algún evento o algún núcleo en particular? ¿Cómo fue, cómo se fue dando tu desarrollo como geovista en la U, en la época estudiantil? Tengo harto para contar. Y como ahora soy al revés, pues ahora hablo harto, no como antes. No, pero voy a tratar de moderarme. Creo que, bueno, hay un par de cosas que me gustaría como mencionar sobre mi núcleo en particular, porque era un núcleo que estaba como volviendo a resurgir, y aunque esa primera reunión fue varias personas, después al siguiente semestre, que fue cuando yo volví a ir al núcleo, no era la misma cantidad de gente, de hecho era muy poca gente la que estaba. Y a veces era el encargado de núcleo y yo, el encargado de núcleo y la Katy, por ejemplo, que gran valor la Katy. Yo, algo que rescato mucho de los chiquillos del GBU de ese tiempo, que incluso si no nos veíamos en los núcleos, ellos, los más grandes, yo estaba en un semestre que le llamaban el semestre colador, el tercer semestre de la carrera, o sea, desde el plan común, porque habían una triada de ramos que fijo tú te echabas uno o los tres. Entonces era el terror de ingeniería, esa era, claro, entonces era ecuaciones diferenciales, lo recuerdo, cálculo en varias, y electromagnetismo. Y cachen, ahí se conectó la Katy. Ah, Ya, la cosa es que gran valor la Katy. Y caché que la Katy con otro chiquillo, con el Cristian, se ofrecieron para ayudarme con electromagnetismo, que quizá era donde yo estaba más perdida. Y yo recuerdo, la Katy me llevó un libro fotocopiado y todo, y me ofrecieron ayuda. Y a mí eso me marcó un montón, porque esto fue como, no fue en un núcleo, fue como post-núcleo, nos fuimos a almorzar, y los chicos me dijeron, no, Ale, como si necesitas ayuda. Y yo encontré eso tan bacán, porque en verdad ellos no me conocían, y era como, wow, como en verdad que heavy. Como incluso si yo quizás nunca más hubiese ido al GBU, eso hubiese sido algo súper potente. Y otra cosa, que no sé en qué estará el... Claro, bienvenida Katy, estamos pelando, ¿no? Pero algo bueno. Que no sé en qué está este chiquillo, pero en mi encargado de núcleo. Yo creo que mi encargado de núcleo fue también clave en que yo me quedara en el GBU por una motivación ya más potente de misión, porque algo que me impactó mucho de él, y yo esto cada vez que puedo lo cuento, es que yo me acuerdo que varias veces yo llegué tarde, además que teníamos un horario medio mutante, entonces como que yo a veces no tenía clases, iba a la U solo para estar en el núcleo, y después tenía una clase más tarde y me daba flojerita y todo eso. Entonces yo me acuerdo que el Nahum, él se quedaba toda la hora en la sala, aunque no llegara nadie, o llegáramos indignamente muy tarde. Y eso a mí también me impactó tanto, porque fue, oh, este loco, ¿por qué no se fue? Es como, ¿por qué no esperó 10 minutos? Dijo, nadie llegó, me voy. Él se quedaba ahí,
y no importa el horario que tú llegaras ahí, o por lo menos esa fue mi experiencia, no sé si los demás vivieron esa experiencia, pero como yo me acuerdo haber llegado una vez 40 minutos tarde al núcleo, indigno total, 40 minutos tarde, y llegué así, con toda la vergüenza, esperando que él no estuviera en la sala para decir, oye, si yo fui, no había nadie, había chanta. Pero la cosa es que yo fui y él estaba ahí. Y fue como, oh, vale, bienvenida, bacán. Y hicimos el estudio bíblico, oramos, y yo quedé así como, ¿qué onda? Como, qué bacán. Entonces, para mí él fue un modelo también en ese sentido. Quizás no hay como otras grandes cosas que yo podría, o sea, hay varias cosas bacanes, pero esos hitos, ¿cachai? Fueron muy geniales porque yo dije, ellos en verdad están aquí por otros motivos. Yo iba por el rollo más, como sin ofender, ¿no? Por las canciones, pero esto de vamos a ganar a la universidad y vamos a evangelizar a todos y la cuestión, y la verdad es que ellos desde cosas tan sencillas como sin muchos fuegos artificiales, de verdad a mí me impactaron, como que su compromiso fue demasiado bacán, y sí, a mí después me tocó ser encargada de núcleo, de ese núcleo, al año siguiente, y entonces para mí fue muy importante los modelos que ahí yo recibí, y algo que también recuerdo de eso fue que yo no cachaba mucho lo que significaba ser encargada de núcleo, así que eso es como el parte del proceso natural, ¿no? Como llegas a un nuevo cargo y en verdad no tienes idea, ya bueno, entonces, pero yo me acuerdo, otra vez, de la Katy y del Nahum, agarrándome en el verano y diciéndome, ya, dale, nos vamos a juntar a tomar once, y ellos me impulsaron y me dijeron, ya, estas son las cosas que tienes que considerar. La Katy tenía mucho contacto con la oficina, el Nahum iba a estar en la directiva ese año también. Entonces, ellos un poco como que me dijeron qué cosas tenía que considerar para planificar, por ejemplo, el año, tener un calendario de temas, ya, ¿qué libro vamos a estudiar, Ali? Y yo, no sé, estudiamos cualquier cosa. Pero como que ellos en realidad no me pusieron la agenda, pero sí las herramientas. Y tampoco me dejaron como ya anda sola, sino que realmente ellos fueron como hermanos mayores para mí, como en ese caminar en el GBU y en conocer, y la Katy me decía las actividades que había que ir a la oficina, y yo a veces no le hacía caso, pero igual me llevó estas reuniones de encargados de núcleo y todas las cosas. Así que fueron bacanes hermanos ahí en ese recorrido. Sí, qué Y linda hay más mención recorrido, entonces. pero no sé hasta dónde quieres que lleguemos. Sí, bueno, pero tú de la hora, estamos yo creo que todos entusiasmados escuchando los relatos, en verdad podríamos Me voy a estar dedicar a contar en una historias. época No, no. por mucho rato. Eh, Sí. Reconocer quizás a Naomi y a Katy y decir que necesitamos más personas como ellos con esa posición a quedarse y que no llegue nadie. Así que saludos para ellos si es que llegan. Bueno, sabemos que Katy está acá. Si Naomi también llegara a verlo, cariños para ellos, son de inspiración. Gracias por lo que hicieron en Ale también, que ahora también es de inspiración para nosotros. Una cadena. Sí, Eh, definitivamente. Vaya, cómo pasa el tiempo. Podríamos hacer dos partes de esta entrevista. Pero bien. Fueron demasiados años de silencio, Eh, ¿viste? Entonces ahora hablo mucho. claro, todo lo que no hablabas antes ahora. Y vaya que tenían cosas interesantes que contarnos. Me gustaría hablar un poquito de quizás de la época en la que decides finalmente dejar de pasar de estudiante a obrero de profesional, mejor dicho, a dedicarte a la obrería o al trabajo de asesor. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Cómo decidiste finalmente eh, enfrentar la labor de obrería, de asesor? Y si recuerdas algunas personitas quizás que impulsaron a dar el sí definitivo. Yo debo decir que si hay años oscuros en mi vida son esos. Pero la previa a aceptar ser asesora fueron años muy difíciles, fueron súper complejos, bueno, por temas personales, crisis también, otro tipo de crisis, ya no como la que les comenté de mi inicio en el GBU, sino como estaba saliendo de la U, pero estaba haciendo un periodo muy tortuoso, una tesis eterna, un sentido de frustración muy grande también, y otros temas que obviamente eran más internos que no tenían que ver con el tema universitario, era como de mi relación con Dios,
estaba además viviendo un poco el desapego del GBU también, porque yo salí de la DEN, estaba participando en la DEN, fue mi última etapa de estudiante. Y bueno, yo entre medio, mi carrera ya era larga, pero además de eso yo postergué un semestre, me había atrasado, entonces fue más larga mi estadía en la universidad. Y eso de alguna manera permitió que estuviera en la DEN. Uno no va a decir como si Dios quería que te atrasaras, pero no es ese el asunto es que independiente de las decisiones que uno tomó y también de cosas que, pucha, en realidad hubo ramos en los que no me fue bien y me atrasé, la salida fue muy difícil y además, bueno, yo entiendo mucho también este proceso en donde a veces estáis muy involucrados en el GBU y de repente te encontráis fuera del movimiento. Porque ya no eres estudiante, pero tampoco eres oficialmente profesional, entonces estás ahí como entre medio, estás en un limbo personal también, o por lo menos yo me lo viví así, fue como bien oscuro en verdad, yo debo decir que no son años que me gusta recordar, pero también me los viví muy en solitario, creo que pasé de una etapa muy de la comunidad y bacán en el GBU, a una etapa muy en solitario, muy difícil. Ya no porque no hubiera gente que no quisiese estar ahí, sino porque yo quizás no hice parte de este proceso a persona. Y en ese marco, cuando yo estoy dejando la DEN, recuerdo ese Consejo Nacional del 2013, donde se acerca don Gustavo Sobarzo Aguayo, lo digo ahí con todo su nombre completo, ¿no? Él fue el que me invitó a pensar en el tema de ser asesora. Ya, yo estaba cumpliendo mi rol, yo iba a seguir involucrada en el GBU apoyando, ¿no? Yo sí voy a ser donadora y todo, pero la verdad es que yo no me había planteado como así en serio pensar en ser asesora, para nada. Sin embargo, varios amigos, cuando yo les conté esto, me dijeron como obvio, así como obvio, pero obviamente me hicieron ver también otras cosas, no fueron así como sí, dale para adelante nomás. La Katy dice que lo había profetizado. Sí, en verdad la Katy fue... Sí, la Katy me profetizó varias vidas en el GBU, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y la verdad es que fueron amigos que igual me hicieron otras preguntas. ¿Ya? No solamente... Porque yo sí hay algo que recuerdo, es que yo tenía mucho amor por el movimiento, y tengo todavía, y tenía esa tensión. ¿Ser asesora es una decisión que estoy tomando porque amo el movimiento o es una decisión por un llamado de Dios realmente a servirle y a dedicarme un tiempo de mi vida? Y ahí yo me hice la pregunta también, ¿esto es un paréntesis de servicio o es que en realidad yo estoy descubriendo en el mismo GBU otras vocaciones también? Entonces, creo que eso fue interesante, como descubrir, porque yo ya sabía que, digamos, no es como que era mi vocación en la vida estudiar ingeniería civil en computación, yo soy súper honesta en eso, yo entré a la universidad porque, bueno, era el proceso que tocaba vivir, es como, te toca entrar a la U ahora y hay que escoger algo, y agradezco todo lo que aprendí, pero no es como que yo pensé, sí, esto es lo que siempre he anhelado, no. Y en el caminar, obviamente uno va descubriendo algunas cosas y yo recuerdo a Gustavo muy seguro de decir algunas cuestiones sobre lo que él veía y yo decía, ¿de quién está hablando el Gustavo? Así es como, lo mismo me pasó una vez con la Carmen también decía, bueno, dale, sí, nosotros vemos esto, y yo, ¿de qué personas están hablando? Porque en verdad yo no veo esas cosas en mí, entonces creo que ellos fueron, la Carmen que había sido la anterior secretaria general y el Gustavo como nuevo secretario general, creo que fueron personas como hermanos mayores también importantes, pero también recuerdo al Hans Gack, que también contemporáneo mío del GBU del PEDA, que hoy está en Uruguay, que también él fue un amigo que también, digamos, estuvo orando por esto, la Dani Báez también en su momento, que también era de Santiago Oriente, pienso también, bueno, los mismos chiquillos de la DEN en su momento, yo compartí DEN con la Débora Quiero, los más viejitos con la Loida Carte, amistades que siguieron como en el caminar. Y después una decisión importante y una pregunta importante fue para mí el hecho de que cómo yo me vinculaba con mi carrera justamente. ¿Es el GBU un escape un poco a que yo quizás no estoy tan reconciliada con mi carrera? Así que un poco la voz del señor ahí fuerte fue de, bueno, trabaja en lo tuyo y después ve qué onda con el GBU y ve si puedes salir de ese sistema.
y la verdad es que fue una experiencia muy bacán. Me llegó un trabajo, porque literalmente yo no lo quería, me llegó un trabajo ahí, y yo ya trabajaba independiente, ya, muy bacán, Sí. pero no era el ideal que yo tenía en mi cabeza. Es bastante explotador trabajar independiente. Lo peor es que uno se explota a sí mismo, pero bueno. Después entré a trabajar, como en una oficina, con un horario de 1:15 a las 9, a 1:15 a las 7 de la tarde. Trabajé en Seguro Falabella, que agradezco mucho ese trabajo, y un trabajo el que yo no tenía mucho asociado técnicamente, que era de control de calidad, o sea, testing y esas cosas, y aprendí mucho ahí. Y la verdad es que fue bacán, me encantó mi trabajo. Además era como, no era pecado decirle al otro, mostrarle lo mal que estaba haciendo, porque era parte de mi trabajo. Si algo salía mal y yo no lo identificaba, era mi culpa. Entonces era como, oye, se te pasó esto, pero al mismo tiempo yo tenía que ser muy amable con la gente para decirle, oye, mira, esto no está funcionando como debería funcionar, lo vamos a devolver, no puede pasar a producción. Y todo un mundo de códigos y cosas que tuve que aprender, y fue súper saludable, la verdad, súper saludable. Así que yo, en verdad, si hay alguien que tiene anhelos de ser asesor, yo le recomiendo tener un trabajo de 9 a 7 de la tarde primero, y porque no, en verdad te ayuda también a ordenarte en tantas cosas, o sea, me ayudó a ordenarme en horarios, a tener que administrar dinero bien, no solamente despilfarrar plata, preocuparme en verdad de mis horarios, porque no puedo seguir en un desorden universitario, ¿cierto? De trasnoches y cosas, ¿no? Pues como tienes que responder, tienes que hacer estas cosas. Entonces, la verdad es que si alguien tiene ese anhelo, y por otro lado, que es muy interesante ver cómo, si eres capaz de mantener una decisión de llamado también, aún teniendo todo este mundo laboral por delante, incluso que podría ser muy prometedor, ¿no? Que podría eh, darte otros beneficios. Entonces yo, la verdad es que creo que ahí hay como hitos y personas que estuvieron ahí acompañando ese caminar. Buenísimo, buenísima esa recomendación. Entonces, si hay alguien pensando en la obrería, primero piensa en un trabajo de 9 a 7 y después de eso reformulse esa pregunta. Va a ser un requisito quizás dar en adelante. Trabajo en seguros falaberas. No, lo terrible es tener que trabajar además en un lugar donde tú decís, en tu ideal juvenil, espíritu de justicia, jamás voy a trabajar en un banco y menos en una aseguradora. Y ahí terminé. Bueno, pero bueno. Las vueltas de la vida. Yo mismo en eso también. Maravilloso. Sí, Maravilloso. Oye, absolutamente. ha pasado el tiempo volando, la verdad. Así que me gustaría que hablásemos un poquito porque lo prometido es deuda. Vamos a saltar la pauta, que en verdad siempre es una hoja en blanco con muchos rayones. Para la, la gente que pregunta por las pautas, sí existe, pero es un desorden. ¿Qué es de esto? Quizás algunos lo recuerden, hace poquito lo mostré también. Pocos pueden entender ese código. Eh, para que nos pudieses comentar un poquito de la Escuela de Líderes, sabemos que estuviste muy involucrada en ese trabajo en este verano y las fechas previas también. Yo creo que la gente no tiene idea de lo que es eso. Entonces, para que nos pudieses comentar acerca de las etapas previas, la etapa en Kino y lo posterior también, porque aún seguimos en una de las fases. Así que, por favor, Ale. Sí, las libreritas misteriosas, dice el Gustavo. Pero sí, mira, la escuela de líderes, digamos, parte, un poco para poner en contexto también quizás a personas de otras generaciones del GBU que quizás estén escuchando, hace 2018 creo que se hizo una renovación de los eventos, ya una reformulación más que nada. Fue preguntarnos si el plan de capacitación del GBU con los eventos que estábamos llevando estaba respondiendo o no a las necesidades del movimiento actual, un movimiento que ha crecido, un movimiento que tiene otras dimensiones, ¿no? Pensando en todo lo que es el uso de redes sociales, otra generación también que está viviendo, que vivía distinto a como yo viví el GBU, por ejemplo. Entonces, nos empezamos a preguntar si este recorrido de los eventos tenía algún efecto o no, si tenía sentido. Entonces ahí salió esta reformulación de eventos. Y entre eso, en realidad algunos sufrieron modificación de énfasis, sufrieron de público, no sé, de zonas y cosas así, se hicieron diferentes
cambios, pero hubo un evento en particular, que es la Escuela de Líderes, que apareció. Entonces, como este no estaba, no fue modificado, esto no estaba, pero pensamos en también mirando otros modelos de otros movimientos, si bien la Escuela de Líderes no es exactamente lo mismo que en otros lugares, pero sí incorporamos algunas ideas, porque también vimos una necesidad y era pensar en estos chiquillos que ya van pasando por etapas más grandes dentro del GBU y que quizás pudiesen ser justamente unos hermanos mayores para estas nuevas generaciones también, ¿no? Y cómo ellos podían servir y tener un espacio para ellos de capacitación más intenso. Y ahí apareció esta escuela de líderes con 3 etapas, la etapa de la escuela online, que nosotros juramos que era la mansa innovación, pues después todos con clase online, pero bueno. Pionero en clase online, NAT, estallido social y todo, todos terminando semestre online. Pero tuvo esa primera etapa que, bueno, había un proceso, en realidad eran 4 porque había un proceso de postulación. Tenían que hacer la postulación, tenían que escribir unas cositas ahí y toda la onda, tenían que recibir el apoyo de su grupo local también para poder asistir y todo eso. Entonces, después de cumplir como ese proceso, estaba el de la escuelita online, que fue súper distinto quizás a como lo pensamos por lo mismo, porque había un asunto con el estallido social, que fue como no ni siquiera sabíamos si realmente íbamos a poder hacer la escuela, la verdad, ni en las fechas que teníamos pensados y todo eso. Y después, como que asumimos la realidad de que varios iban a estar en clases en enero, pero muchos en la virtualidad todavía, entonces algunos de hecho terminaron exámenes y cosas del semestre en la misma escuela presencial, que era la segunda etapa. Estas 2 semanas en Río Quino, pero ahí tuvimos que obviamente flexibilizar justamente por personas que en esta etapa de enero todavía estaban cerrando semestre. ¿Ya? Pero bueno, ahí hicimos esta lectura de Fuera del Salero, algunos capítulos se conversaba, después tuvimos esta etapa presencial, que también tenía pequeñas etapas, módulos, estudiaron cursos de MOCLAM, había énfasis también en el tema de naturaleza, descanso, creación, hubo algunas pausas ahí, tratamos el tema de misión integral con la Jocabet Solano, que nos visitó, que eso también fue una sorpresa, porque no lo teníamos planificado así desde el inicio, pero fue súper importante su participación, y después finalizamos más con una etapa más de cuidado pastoral hacia los asistentes, y ahí tuvimos la participación de otros ex obreros también, la Berito Céspedes, el Rubén Cifuentes, la Cheli Poza, curiosamente todos desde Concepción viajaron, así que ellos estuvieron en esa parte un poco para ya más cerrar este ciclo de herramientas que vivimos ahí. Y entonces ahí aparece la libretita, porque esa libretita fue como el diario de viaje para este tiempo en particular, que personalmente para mí fue muy, muy valioso y lo viví desde otra perspectiva, porque también había todo un aspecto de logística y de administración que estaba muy vinculado con todo el evento, no era una cosa aparte. Entonces ahí los chiquillos tuvieron que aprender a cocinar algunos, tuvieron que hacerse cargo de los menús, tuvieron que aprender ahí a apreciar algunas cosas que no estaban acostumbrados a comer. Y ahí vimos la paranoia también y todo lo de la comida. Algunos pecados ahí sobre la mesa. Pero fue muy intenso, creo yo. Pero para mí, por lo menos, fue una experiencia muy valiosa, muy, muy valiosa. Y aprendí un montón. Creo que afirmó el hecho de que lo que estábamos pensando no era tan descabellado, o sea, como que en verdad tenía sentido. Y sí, bueno, como dice, el Gustavo estuvo con toda su familia también. Él también fue expositor del primer módulo y estuvieron ahí. En el segundo módulo estuvieron las chiquillas ahí, la José, el tercero, la Cami y la Fernanda. Así que eso, como que, bueno, y después viene la tercera parte, y es la del servicio, ¿no? Porque la idea es que cada uno pudiera ir escuchando la voz de Dios en este proceso y decir, oye, aquí Dios me está llamando, aquí Dios me está inquietando con algo, y puede ser que algunos estaban con test. Bueno, muy interesante, porque tú, José, estuviste ahí, y ahora eres parte de ibas a entrar a ser parte de la DEN, entonces también, como, ya, varios salieron ahí que ya habían asumido como ejecutivos, por ejemplo,
para este año, otros que todavía no habían asumido, pero en el camino decidieron, algunos que dijeron que se iban a tomar vacaciones de GBU y aquí están a cargo de estudiantes sanadores, y así otros proyectos, reviviendo, no sé, GBU viajeros y esas cosas. Entonces, muy interesante la representatividad también, diferentes regiones de todo Chile representando ahí los estudiantes, y la parte ahora práctica que también sorpresa, coronavirus y todo eso, fue como chuta, ya quizás no va a ser como lo habíamos pensado, y ha sido un desafío plantear, no porque ustedes no estén activando en sus desafíos, sino más bien para mí y para nosotros como equipo asesor, cómo les acompañamos en este proceso, porque no consideramos este escenario que tenemos ahora, actualmente. Pero ese es más o menos el gran proceso, que consideraba todo el 2020. Sí, maravilloso. Fue una experiencia bien bonita, así que invitamos a todos los estudiantes que quizás están viendo esto, si tienen la posibilidad de más adelante, si Dios lo permite, todo esto acaba, esta pandemia. Y existe la instancia de otra escuelita, los invitamos a participar. Son una experiencia muy edificante, muy buena. Y agradecer, ¿por qué no?, también nuevamente a todas las personas que le hicieron posible, a todo el equipo asesor que estuvo ahí, expositores, gente que estuvo en la cocina, que también fueron cambiando día tras día aquellos ayudantes en la cocina. Y, y a ti, Ale, también, nuevamente, muchas gracias. Siempre que podamos tener la instancia, quizás lo voy a decir, aprendimos mucho también de la Ale en esas 2 semanas de etapa presencial. Bueno, el tiempo no ha sido nada bueno con nosotros y se pasó volando en esta ocasión, y sabemos que las personas tienen que seguir haciendo cosas. Eh, Así que me gustaría mencionar solo una cosa más. Una de las preguntas que nos hacíamos todos los días era ¿dónde vi hoy a Jesús? Así que quizás la invitación para todos es a reflexionar en eso, a pensar en dónde vemos a Jesús a diario, qué acciones, en qué personas. Eh, Piensa usted también un poco en eso. Me gustaría concederte palabras finales, Ale, para que puedas dejarnos quizás un mensaje ahí que trascienda en los tiempos, o si no, un consejillo nomás. Y, y quizás, no sé, aprovechar la instancia para hacer un poco de spam. Sabemos que grabas un podcast, quizás también esta puede ser la instancia para hacer spam. Claro, Así que el puedo micrófono abierto. decir unas palabras muy iluminadas, pero si quieren volver a la humanidad, pueden escuchar ese podcast. Sí. Bueno, enseguida mencioné el podcast, pero sí, con unos amigos ahí estamos en eso. Palabras finales, pienso mucho en los estudiantes que están hoy día con el desafío de llevar la misión. En GBU algo que creo que es muy valioso y que también afectó mi vida, porque de alguna manera esto de creer en lo que los estudiantes pueden hacer, ¿ya? Y no de depender de otras personas que quizás están más capacitadas, porque sí, hay gente más capacitada que nosotros, pero qué genial es que el GBU da la oportunidad de crecer también haciendo cosas y confía también en lo que Dios puede hacer con las personas más jóvenes. Así que quiero en realidad como dirigirme un poco a ellos también y a todos los que están asumiendo un liderazgo estudiantil, que primero creo que una gran pregunta que yo me estaba haciendo y se lo compartí al equipo asesor también es cómo renovar la esperanza en este tiempo, ¿ya? Cómo mirar a Jesús en este tiempo y renovar la esperanza, porque nosotros ya tenemos una esperanza. Y para poder entregar esa esperanza a otros, creo que debemos buscar también renovar la esperanza en Jesús. Y cómo confiar en otras personas, buscar amigos que los acompañen, personas que les recuerden el Evangelio una y otra vez, y que el GBU no es solamente la reunión de núcleo y que hay que cumplir con esa reunión, sino realmente hacernos parte de una comunidad que nos apoye. Yo creo que eso lo aprendí tarde. Yo sabía su valor teórico, pero quizás no confié tanto en algunas personas y creo que es importante. Y más en este tiempo donde la cara triste quizás de la muerte, lo voy a decir así, con el coronavirus, se está acercando cada vez más a nuestras vidas. Cada vez más gente que conocemos que está con la enfermedad, cada vez más personas quizás afectadas económicamente por esto, cada vez más personas que quizás queremos están viéndose de alguna manera afectadas por esto, y no podemos negar esa realidad humana de la fragilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante
contar con otros para poder vivir estos momentos, para poder ser animados en estos momentos. Así que si estás queriendo batallar solo esto, si estás queriendo vivir el coronavirus solo, la verdad es que hay un poco, creo, de pecado en eso, ¿no? En no poder confiar en otros, en no querer hacer a otros parte. Entonces, otros que nos enseñan a mirar a Jesús en este tiempo. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Interesante desafío y buen y maravilloso planteamiento. Creo que darle un repaso más a lo que tú nos dices. Eh, bueno, despedir a todas las personas, también agradecerte a ti, Ale, por este espacio. La hoja en blanco no se rayó completa hoy, pero ya habrá otra instancia. Muchas gracias por el tiempo. Hay muchos corazones por ahí, muchos mensajes, hay muchas personas que expresaron su cariño hacia ti y también me hago parte de Sí, eso. Te queremos mucho, Ale. Gracias por este tiempo y no sé si quieres despedirte de la gente también. sí, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Por ahí, mención especial nomás, como algunos asesores míos. La Carlita Ramos, que estuvo aquí haciendo su magíster y fue asesora auxiliar en Santiago. Gran modelo ahí para mí también. La Mayo, que también la conocí como asesora cuando yo era encargada de núcleo. Así que gran valor ahí, los amigos que uno va construyendo el camino. Y también a todos los estudiantes, a quienes me conocieron como asesora, pero que hoy día en verdad yo los considero mis... Igual los veo como mis hermanos chicos, debo reconocerlo, pero amigos, finalmente, no solamente una relación de desigual, ¿no? Donde el otro te mira así como una guía, sino que realmente amigos. Y bueno, también el apoyo a mis hermanas. Mira, y mi hermana que reclamó que el GBU le robó una hermana, ¿no? Connie Venegas, ahí está. Cumplió su rol de hermana menor, de venir a fastidiar acá también. No, pero sí, como la familia. Como acá he visto nombres que digo, oh, qué bacán, como amigos, familia, personas que van impactando también tu vida y te van acompañando. Y que han sido clave para que yo esté acá también, Claro, definitivamente. buenísimo, Bien, buenísimo. gracias. Abrazos para todos, abrazos para ti, Ale, que estés muy bien, que tengas un lindo resto de día y una buena semana. Estamos hablando por ahí Gracias y para ti no se igual. olvide, gracias. Eh, jueves y sábado también hay sobremesa para compartir estos maravillosos momentos. De verdad, muchos cariños para ti, Ale, para todos los que me escuchan también y desde esta lluviosa ciudad te mando un abrazo a la distancia. Gracias, se lo dejo así. Gracias por tu tiempo también. Chao. Chao a todos, que estén muy bien.